Hola a todos y muy buenas y bienvenidos a CSI Juan. Hoy vamos a hablar con Steve Loxe, nos va a hablar sobre la espiritualidad y el despertar de la conciencia. Y también tenemos a nuestro otro lado del micrófono, como siempre, nuestro colaborador habitual, Manuel Pitarch, desde Barcelona. Bienvenido, Manuel, al programa CSI Juan una vez más y también Steve Loxe, bienvenido también. Bueno, Un primero de placer. todo, felicitar a Steve y saludarte a ti y bueno, que tengamos un programa muy bonito, que la audiencia disfrute con esto que vamos a hacer. Sí, sobre todo dar la bienvenida al invitado de hoy. Él es Steve Loxe, investigador, conoce muchísimos temas de los que vamos a discutir aquí sobre la espiritualidad, el mundo de la conciencia y ya después hablamos de esto. Bienvenido, Steve, sobre todo un placer tenerte hoy en el programa de CSI Juan. Estás como en tu casa, ¿eh? Muy bien, el placer es mío y de verdad gracias por haberme invitado porque así por lo menos cada vez más podemos transmitir o más información, que más gente nos escuche. Es muy importante poder aparecer en tu programa también. Muchas Gracias. gracias. Sobre todo la primera pregunta es sobre ese reportaje que ha salido nuevo sobre el tema de los reptilianos y los chemtrails, que está dando mucho que hablar. El otro día, yendo a una tertulia de guerrilleros, vi que se nombró a ti, se te nombró en los comentarios. Parece ser que está siendo una bomba este reportaje y sobre todo que ha sido el causante detonante de esto. Pues bueno, sí, a ver, como también en el reportaje lo menciono, que solamente es una teoría, porque no tengo ninguna prueba de esto. Pero según los estudios, las investigaciones que hacemos, incluso de otros grandes como David Icke y varios otros, pues como menciono que existe una raza aquí presente en la Tierra que están bajo tierra, que supongo que están en unas zonas, en unas cuevas, bueno, puede que especialmente preparados y a lo mejor han podido expulsar el oxígeno y dejar menos oxígeno o una cantidad más alta de nitrógeno quizás. Y es lo que están haciendo también en la superficie para que reduzcan el oxígeno, que ellos puedan vivir también en la superficie mejor, porque se ve que el oxígeno les afecta su organismo de la manera que ellos se oxidan más rápido, porque al parecer tienen un contenido en cobre más elevado o mucho más elevado que nosotros, o sea, en nosotros no tenemos muy poca cosa de cobre en nuestro organismo, eh, y por lo tanto el cobre se oxida y también su organismo se ve deteriorado a causa del oxígeno, como decir. Por lo tanto, ellos han preferido mantenerse también ocultos, pero no solamente por el motivo del oxígeno, sino también por razones también sociales, como decir, ¿no? Y también, por cierto, desde cierto punto de vista, dicho, religiosas, ¿no? O de creencias o de, del condicionamiento humano, en principio. Porque nosotros, en realidad, si tú ves en la calle ahora mismo, con tus ojos, a plena luz de sol, un reptiliano, tú no sé cómo podrías actuar. Uno de 3 4 metros de altura, tú dirás, esto no es no sé, no es un montaje, parece real, parece vivo y tal. Pues ¿qué haces? Te asustas, te entras en pánico y, y ¿qué ocurre entonces? ¿Sabes? O sea que esto es un tema que en las películas aparecen. ¿Por qué? Porque es lo que están haciendo, es transmitiéndonos mensajes subliminales que la mente pueda empezar a asimilar ciertas informaciones para que puedas cada vez más eh, poder enfrentarte libremente a la imagen. Es decir, si ellos salen ahora fuera, los, el mundo los tomará como intrusos, como, claro, extraterrestres, yo qué sé, y los van a atacar por autodefensa. Y ellos no quieren esto tampoco. Ellos no quieren matarnos a todos como tal. Lo que quieren es dominar, ¿sabes? Porque además, en cierto modo, nos necesitan. Vale, bueno, es un tema bastante complicado
y hay que descubrir más aspectos, más detalles, porque no sabemos todo, ¿sabes? No sabemos todo. Entonces, con el tiempo vamos descubriendo, ¿ok? Sí, así es. Y bueno, Manuel, ¿qué te ha parecido estos primeros 5 minutos sobre el tema de lo que ha dicho aquí Steve, ya para después pasar al tema que toca, de la espiritualidad y la conciencia, Manuel? Mm. Bueno, que es un tema que está ahí candente, que cada vez más gente va sabiendo de estos temas, de los reptilianos, pero que yo creo que en el fondo de todo está dentro de nuestra propia mente y nosotros somos el creador, los creadores de nuestra propia realidad, ¿no? Así Y es, a partir de aquí, si tú controlas esa realidad, pues tampoco te puede afectar estos seres de 3 metros, ni te puede exactamente, afectar nada más que tu propia libre albedrío, siendo consciente de que eres parte de ese uno, de ese exactamente, universo o Dios, o llámale como te dé la gana, ¿no? Así que a partir de exactamente. ahí yo estoy más de acuerdo con él, por eso no quería tocar un poco el tema de los reptilianos, porque es confundir un poquito a la gente, que es cierto, que existe ahí, que es una realidad, pero que hay una realidad Sí, superior que elimina todo eso de cuajo, digámoslo así, que es nuestra propia conciencia, y a partir de nuestra propia conciencia podemos despertar dejando todo esto que es real en nuestro plano, pero que podemos dar un salto cuántico donde todo esto queda un poco apartado, ¿no? exactamente. Exactamente, es lo que me quería, bueno, quería interrumpirte un segundo Sí. para decirte que habrá gente que nunca los verá, Mm. a ver, ni siquiera ovnis, ni siquiera ningún ser extraterrestre. Y verás, ¿por qué es esto? Porque tenemos que comprender una estructura de la realidad diferente de lo que nosotros pensábamos que es. A ver, el mismo tiempo o espacio-tiempo solamente es una percepción de la mente física, que es nuestro cerebro. Es una percepción de ciertas frecuencias y ciertas energías. Entonces, para que la mente física pueda trabajar con ello, lo percibe y lo proyecta de un cierto modo, como el tiempo lineal, por ejemplo. Pero el tiempo como si no existe. Entonces, en cambio, existe una infinidad de realidades paralelas, ¿ok? O sea, entre cuales nosotros saltamos. Es decir, experimentamos como si fueran una cinta de la película de cine, ¿sabes? Con fotogramas, 25 o 30 fotogramas por segundo, pero en ninguna de ellas no existe movimiento ni tiempo. Pues estas capas de realidades que digo son como si fueran algo así, capas, imágenes fijas de realidad. Y nuestra experiencia es el viaje, como decir, el recorrido que hacemos, el salto entre cada uno de ellos. Pero resulta que nosotros estamos saltando billones de veces por segundo. Por eso no nos damos cuenta del mismo salto, porque la diferencia entre dos capas, dos realidades, inmediatamente uno al lado del otro, la diferencia es tan pequeña que si tú miras no podrías observar ninguna diferencia. La diferencia está entre ya varios millones de capas que puedes mirar el primero y el número 1 millón, por ejemplo. Entonces podrás ver una pequeña diferencia, ¿sabes? Por lo tanto, no nos damos cuenta, no estamos saltando conscientemente, ¿ok? Sino que estamos saltando inconscientemente. Y entonces, ¿cómo decir? Existe la versión de una realidad donde no están los reptilianos presentes en el mundo. No están. Ni siquiera hay ovnis, ni siquiera hay otros seres extraterrestres. No, no existen, porque hay una versión así. Entonces, realmente, aquella gente que no cree en ellos, no hay ningún problema en absoluto, porque esta gente tiene su libre albedrío de elegir qué es lo que van a experimentar inconscientemente, pero sí lo eligen. ¿A través de qué? A través de sus creencias, a través de lo que ellos creen ser verdadero para ellos.
¿ok? Es lo que van a crear, entre comillas, es a dónde van a saltar. Ellos saltarán a una versión de realidad donde no existen reptilianos, así de simple. En cambio, aquellos que creen en ellos, aquellos que creen en un posible convivencia, en una posible guerra incluso, en una posible subyugación por parte de ellos. Cada uno vivirá una versión de realidad, lo que él realmente cree. ¿Qué significa esto? Si yo creo en una versión, en una mm, probabilidad, yo saltaré a una versión de Tierra, de planeta entera, ¿vale? Con toda la humanidad dentro, donde ocurre aquello que es más representativo de mi frecuencia. Es decir, si yo temo a la guerra, yo vibro como la guerra. Mi frecuencia es guerra. Entonces yo saltaré a una versión de Tierra, de planeta, donde habrá guerra. Pero si mi frecuencia es amor y es paz y es equilibrio y es libertad, yo saltaré a una versión de Tierra donde habrá esto. ¿Sabes? Eso es todo. Es un poco más complejo porque tendría que haceros ahora unos gráficos para explicaros un poco más Sí, profundamente a través de unos gráficos de cómo ocurre este salto, de cómo, ¿por qué? Porque, a pues, ver, el concepto en sí es bastante complejo, tanto como desde el punto de vista de física cuántica y tal, cómo es posible este salto cuántico, etcétera. Es un poco más complicado. se puede explicar más fácilmente de otras maneras, ¿eh? También. Te lo comento Sí, porque sí, por favor. justamente estos días estoy haciendo un experimento con mi hija que tiene 14 años y que Ujú. estas cosas pues las cojo un poco así más o menos, que si el Yo, so- Papa... bueno, sí, yo yo solo lo que... decía por la gente que quisiera tener más detalles en concreto, por eso digo, Sí, pero sí no, se pero... puede explicar mucho más simple. No, te digo Si porque quieres, por favor, sí, más que te nada para que la invito. gente para que la gente lo haga en su casa y que compruebe eso que estás comentando tú, que puede parecer muy complicado para la gente que no está metida en este mundo, pero que Así es. con un sencillo experimento lo pueden comprobar en su propia casa. Y en 15 días más o menos ya verán el resultado y dirán, caray, pues es cierto, que mi posicionamiento mental y mi conciencia demuestra que tu pensamiento hace que reaccionen las cosas de una manera u otra, que es a lo que vamos en el fondo. Entonces, Claro. yo le diría a la gente que coja 3 vasitos, que ponga un poco de agua en cada vaso, que ponga un poco de arroz en cada vaso, la cantidad que ellos crean oportuna de poner en cada vaso, y que en un vaso cada día le manden mensajes de amor, en otro le manden de violencia y al otro no le hagan ni caso. Y que simplemente al cabo de unos 15 días más o menos, que compruebe lo que pasa con cada uno de los vasos. Entonces, esa conciencia que tenemos, que es lo que explicabas un poquito, ahí te Sí. demuestra que simplemente el pensamiento crea nuestra realidad. Y a partir de aquí, cuando nosotros tenemos un software equivocado que nos han dado al nacer, porque nosotros venimos vírgenes, es como un computador que tiene un hardware, pero el software está contaminado, porque ya viene de muchos siglos que viene contaminado. Ahora nos hemos dado cuenta que tenemos un virus dentro de ese software. Y se Ujú. trata de eliminar el virus con el antivirus que somos nosotros mismos para empezar a ser un software abierto y que realmente cree nuestra realidad, pero desde la parte positiva, no desde la Muy bien. oscura, que es lo que nos han metido los reptilianos y todos estos seres que nos han manipulado, digamos así. Entonces, de esta forma sencilla, dicho por mí, que soy más llano, soy más del Muy pueblo, bien. ¿vale? Se puede demostrar que la espiritualidad existe, que esos dioses que nos han vendido las religiones tienen parte de razón, pero solo una parte. Al dios ese o a la conciencia suprema la tenemos aquí en el corazón, somos nosotros mismos, somos una partícula divina, y que cuando somos conscientes de eso, nosotros creamos la realidad porque somos co-creadores con el divino Dios. Exactamente. Exactamente. ¿Es verdad o no? Entonces, Sí, 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 simplemente sí, perfectamente. Muy esa buena analogía, liberación, por cierto. pues eso, que tú lo explicabas y yo simplemente te ponía un poquito, no para ti ni para mí ni para Juan, pero sí para la audiencia que pueda escucharnos, que con Sí, pequeños experimentos pueden ver que eso funciona. Y a partir de ahí, eso que antes llamamos milagros, pues dejan de ser milagros para ser realidades que hacemos nosotros mismos. Y que es podemos lo curar que, enfermedades y hacer de todo. es lo que se dice que un milagro solo es milagro mientras que no se pueda explicar lógicamente,
pero cuando ya lo puedes explicar lógicamente o científicamente, deja de ser milagro y se convierte en ciencia. Entonces es algo así. Me gustaría aportar una otra analogía de la manera como nosotros percibimos la realidad y cómo intentamos manipular la realidad para que nos veamos a nosotros mismos en la situación en sí. Sería la analogía del espejo. Cuando tú vas al espejo y ves una mala cara, ¿vale? Una cara triste, tú no vas con tus dedos, a poner una sonrisa sobre la imagen del espejo, porque no podrás. Pero en cambio, cuando tú empiezas a sonreír, verás que en el espejo, tu reflejo del espejo también sonríe de vuelta. Es lo que tenemos a nuestro alrededor. Esta realidad física realmente es un espejo. Es solamente una ilusión, ¿vale? Que está proyectado por todos nosotros. Nosotros lo proyectamos. Ya me vais a preguntar cómo es la proyección. Es otro tema porque es más complicado. Vale, entonces, ¿qué ocurre? El fallo que nosotros hacemos es el intento de manipular la realidad física en vez de cambiar nosotros desde dentro. Porque este es un reflejo. Si yo cambio, empiezo a ver el resultado que se me refleja en la realidad física. Pero si yo no cambio, lo único que hago es perpetuo aquello que no me gusta. En cierto modo también está ligado con la ley de la atracción que viene por Rhonda Byrne, que dice, si tú te enfocas en aquello que no quieres, lo único que haces es que vuelves a perpetuarlo, vuelves a manifestar aquello que no quieres. Para vivir con las palabras de Bashar, por ejemplo, él dice que cada cosa que tú estás experimentando tiene una energía. Esta energía que se te pone delante, si tú te opones a esta energía y no lo consumes, quiere decir, no te quiero, te repulso, como decir, te quiero eliminar, en realidad lo que estás haciendo es ponerle energía a tal cosa, lo cual lo hace perpetuarse. Tú le haces que continúe delante de ti. Y además porque te enfocas, ¿por qué está aquí? ¿Por qué está aquí? ¿Por qué tengo que sufrir? ¿Por qué tengo que tener tal cosa? Etcétera, etcétera, etcétera. También está ligado con el tema de los espejos escénicos, ¿ok? Esto es un poco también más filosófico, pero sí, tiene el mismo mecanismo. Entonces lo que nosotros deberíamos hacer para decir no tener más esta experiencia negativa, lo que tengo que hacer es permitir que venga. Enfrentarme, que venga, porque al fin y al cabo solo es una experiencia. El problema está en el juzgar, etiquetar los problemas. Es decir, tengo un problema y no quiero problemas. Yo te digo una cosa, como un consejo a cualquiera. Es decir, hay que redefinir las cosas en la vida, redefinir. Mira los problemas a partir de ahora de otra manera. Mira los problemas como oportunidades de conocerte más a ti mismo en la situación. Por lo tanto, sin juzgarlo ni como positivo ni como negativo. ¿Ok? Es decir, de ninguna manera, simplemente como una experiencia válida, no más, válida. Entonces, no temas a experimentarlo. Recíbelo, permite que venga y experiméntalo y aprende de la situación. Cuanto antes absorbes su energía, antes se va. Esto es lo que dice Bashar. Lo antes que absorbes su energía, lo antes que lo experimentes, antes se va. ¿Vale? Así de simple en realidad. ¿Preguntas? Bueno, ha sido buenísimo, la verdad. Esta definición ha sido una de las mejores que he escuchado desde que hago programas, porque la verdad que la espiritualidad, y así como lo ha expuesto, yo creo que uno se identifica. Yo me he identificado demasiado, ¿eh? Pero claro que sí, porque es lo que somos. Entonces cualquiera se puede identificar con esto, porque es algo real que ocurre, que nosotros lo creamos, lo manifestamos. Y
en realidad o sea, esto es el mecanismo de las sincronicidades, positivas o negativas. Pero tanto las negativas como las positivas necesitan un refuerzo. Y este refuerzo, para que unas sincronicidades se perpetúen o que continúen apareciendo en tu vida, necesitan un refuerzo positivo desde creencias positivas, ¿vale? Y las negativas, lo mismo, las sincronicidades, o como quieras llamarlo, oportunidades, eventos, acontecimientos, como quieras decir, negativas, también necesitan un tipo de refuerzo, una energía para que se perpetúen, para que se manifiesten, y también tienen el mismo mecanismo, o sea, vienen a través de creencias negativas. Eso es todo. O sea que al fondo es muy simple. Sé que parece complicado, pero yo te digo una cosa, no es complicado, es complejo. Pero tiene o sea, una simplicidad compleja, como si fuera esto. ¿Ok? Esto en realidad es simple, pero es complejo. ¿Ok? Sí. Pero por su complejidad, ¿vale? Parece complicado, pero Es cierto. Muy interesante el tema del campo cuántico. Si quieres, Manuel, te doy paso. lo que estoy mostrando ahora igual los oyentes de la radio no pueden ver lo que estoy mostrando, pero con otras palabras es aquel tetracubo en forma geométrica formada de 64 tetraedros, que también Nassim Haramein habla de esto. Sabéis que en el fondo es la flor de la vida, pero en forma geométrica, con tetraedros, no con círculos o no con esferas, ¿no? Es lo que estoy mostrando. De todas maneras, ¿Ok? creo que sí lo lo grabas en vídeo y lo pones Sí, en sí, YouTube sí, también, ¿no? efectivamente. Esto estará Sí, no, disponible pero para todos los oyentes. decía para los que van a escuchar la radio. Sí, 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 efectivamente. Bueno, Manuel, te doy paso por si quieres preguntar algo, porque sé que estás muy animado ahí, te veo ahí como diciendo... No, no. Yo le dejaré que él se siga explicando, porque explica muy bien Sí, la teoría, que es lo principal que la gente tenemos que aprender. Luego hay que llevarlo a la práctica, que eso ya es otro cantar. Y eso depende de cada uno de nosotros y de la evolución personal y de las vidas pasadas que hemos vivido para llegar a ese punto de iluminación. sí. Muy bien, pues a ver, en principio, para decir de una cierta manera más simple, que últimamente estamos hablando de tal despertar de la conciencia, ¿no? Eh, ¿Qué significa esto, el despertar de la conciencia? Eh, Veréis, todo se trata de aspectos de la mente, aspectos de nuestra conciencia que no los conocemos. Incluso la psicología clásica o la psicología convencional eh, no lo ve de esta manera. El mismo Freud describe la conciencia o la mente como en tópicos, como tres lugares, como decirlo así, porque decir, está el consciente, el preconsciente, el inconsciente, y como si fueran lugares, sitios donde ocurren cosas, por decir, en la mente. Y luego describe como dinámicas de la mente, como el yo, el ello y el super yo. Bueno, la orden es ello, el yo, el super yo. Y, y bueno, no es exactamente así, sino que hay mucho más, ¿vale? Es decir, que podríamos describir 9 niveles, no 3, porque aquí aparecen 3 niveles. Hay 9 niveles de la conciencia, porque en realidad existen experiencias, ¿vale? Que demuestran que nuestra conciencia perdura más allá de la muerte, ¿ok? Hay gente que ha tenido experiencias más allá de la muerte, experiencias fuera de cuerpo, por ejemplo, viajes astrales, etcétera, etcétera.
Y hay experiencias, existen experiencias que nos dice que la mente, o sea, la conciencia en sí, es muy amplia, es infinita, por decir. David Icke habla de esto y, y además es multidimensional. Por lo tanto, si nosotros podemos comprender o estudiar estas nuevas facetas de la mente o de la conciencia, entonces podremos comprender mejor cómo funciona nuestra mente física en este cuerpo. Si nosotros podemos comprender más cómo funciona, podremos, como decir, um, estar mejor o más al control. Y luego está el parte del ego, que es un mecanismo que es, como decir, la parte que es el yo, con lo que Freud lo denomina como el yo. El ego en realidad es un mecanismo complejo de defensa, ¿ok? Que podemos describir ciertos diferentes mecanismos de defensa, como por ejemplo la represión, ¿ok? Cuando reprimimos cosas, reprimimos ciertos traumas, reprimimos ciertas emociones que consideramos dañinos, es un mecanismo de defensa, pero hay más, o sea que hay diferentes, pero todo, según es mi teoría, que a la diferencia de Freud, diría que todos los mecanismos de defensa están englobados en el ego, ¿ok? Porque el ego, como si fuera una entidad diferente, pero no está diferente de ti, eres tú, pero es una frecuencia diferente de ti, de tu conciencia. Es lo que hace, es maneja diferentes, como decir, como he dicho, mecanismos de defensa para salvarte, como decir, para protegerte, ¿ok? Entonces, cuando nosotros sabemos tratar al ego de otra forma, porque mucha gente dice que no, que el ego es maligno, que el ego es así, que el ego te fastidia, que te sabotea, sí, pero ¿por qué? Nadie se ha preguntado por qué. Y esto es muy importante porque es que no lo tratamos como lo merece, ¿vale? Y por esto hay que hacer un trato con el ego, conscientemente, físicamente, coger un papel y escribir un contrato. ¿Qué quieres de él? ¿Sabes? Y tratarle de otra forma, con amor incondicional, porque el ego te ama incondicionalmente. Por eso siempre eh, intenta, como he dicho, tengo lapsus en español, um, protegerte. Siempre, siempre. Su propósito es esto, protegerte de cualquier cosa que el ego considera dañino. Aunque no lo fuera, fíjate. Aunque no lo sea, pero el ego considera dañino porque lo evalúa, porque lo calcula de tal manera, porque lo juzga de tal manera que es dañino, aunque no lo sea, intenta evitar que entres en contacto con tal cosa. ¿Vale? Y entonces, ¿en qué se basa este mecanismo? En creencias. Creencias que están muy escondidos en un nivel de conciencia que no está en un... Es un tipo de subconsciente, pero no está en un nivel de frecuencia donde, por ejemplo, residen nuestros hábitos, la mente automática. No está allí, está en otro nivel de frecuencia más elevada. Por ejemplo, en psicoterapia o en psicoanálisis, eh, intentan, como decir, descubrir creencias negativas diciendo que vamos a acabar más a la profundidad. Y cuando tú haces esto, simbólicamente, aunque sea simbólico, si tú cavas, el simbolismo es irte para abajo, ¿vale? Es decir, bajas tu frecuencia. Y si bajas tu frecuencia, lo único que puedes encontrar, sí, tus hábitos, descubres tus hábitos, te vuelves consciente de los hábitos, pero no encuentras la causa.
Porque la causa, o sea, el hábito, la causa del hábito es una creencia. Que la creencia está en una frecuencia más elevada, no baja. Por lo tanto, tendríamos que elevar frecuencia, es decir, irnos para arriba a buscar, no para abajo, ¿sabes? Abrir corazón, abrir mente y sin miedo, con amor, descubrirás tus creencias. Y si descubres tus creencias, perdón, estarás al control de tus hábitos negativos, por ejemplo, podrás cambiar tu actitud, podrás cambiar tu comportamiento y automáticamente, como tú cambies todos estos aspectos negativos, cambias tu entorno, porque cambia tu frecuencia propia. Cambia, como decir, para utilizar estos términos, la ecuación matemática de tu ser, ¿ok? Porque cada frecuencia que, por ejemplo, una creencia tiene una huella vibratoria, ¿cómo decir? Es una información vibratoria. Cada creencia, digo, cada acto, cada pensamiento, cada palabra, cada actitud que tú tengas, ¿vale? Todos estos son variables en toda la ecuación matemática de tu ser, de tu presencia, de tu existencia. Si tú cambias un variable con otro, cambia el total. Cuando dice igual a, cambia el resultado, es decir, que tú cambias. Si tú cambias, verás el cambio en tu entorno. Esto es física de la creación. Esto pretende, vamos. Lo que pretende es encontrar el modo de cómo cambiar tu frecuencia, ¿sabes? Encontrar los motivos, las causas de tu ecuación actual, para decirlo así, y cambiar, como decir, los variables, ¿vale? En esta ecuación, para que tú cambies. Es decir, que no mires al espejo e intentes modificar, poner una sonrisa. No, cambia tú y verás el reflejo en tu vida. ¿Vale? Esto es lo que pretende física de la creación. Pero ¿no será moldeando el ego? Porque tú mismo A ver, lo decías. no es... Sí, hay un aspecto aquí porque hay mucho trabajo que hacer, hay pasos que hacer. Entonces, moldeando el ego, como dices tú, yo no diría moldear, ¿vale? Porque moldear podríamos ver un poco... educar, llamaré educar. Educar mejor, pero moldear, la misma palabra es decir que yo cojo un molde y echo allí la masa del pan y toma la forma, ¿no? Esto podría parecer un poco, no me viene la palabra, agresivo, como decir, desde el punto de vista del ego, ¿ok? O sea, ¿tú qué quieres? ¿Moldearme? ¿Quieres esculpirme? Como decir, ¿sabes? El ego se va a oponer. Entonces, no de esta manera, sino que sencillamente comunicarte con el ego, comunicarte y transmitir una idea del cambio, ¿sabes? Es decir, que el mismo ego pueda observar, pueda darse cuenta de que tú no quieres eliminarlo, que tú no eres su enemigo, que tú no quieres tomar el control encima de él, ¿ok? Sino que lo que tú pretendes es trabajar conjuntamente. Educarlo. Entonces, el ego mismo lo que hará es adaptarse a ti. Él mismo se lo hace, él solo lo hace, pero no debe sentir, como decir, no debe percibir ningún tipo de peligro. Ningún tipo. Es decir, entonces, ¿cómo lo hago? En absoluto no lo hagas amenazándole. Nunca. Es cuando te sabotea, cuando se siente amenazado, ¿vale? Cuando se siente que no ha recibido el trato que merece, ¿ok? Entonces es cuando te sabotea. Entonces, ¿qué tienes que hacer? Amarle. Ya está. Claro,
Sobre todo hay una pregunta importante. ¿Cómo está viendo la élite este despertar que está viendo Pues ahora mismo? Porque la élite está perdiendo muchas facciones, porque ellos se creen que son intocables, pero eso de ser intocables se les está acabando el juego porque está el BRICS. El BRICS va a ganar, ¿eh? sí, sí, pero no solo esto, sino que hay otras facetas en el mundo que realmente ellos están ahora desesperados, vamos, desesperados para perpetuar o mantener el status quo, Status quo, por yes. ejemplo, o incluso hacer pasos adelante en su agenda, ¿ok? Pero cada vez es más difícil. Solamente voy a mencionar dos países, por ejemplo. Lo que han conseguido en Libia con Gaddafi, lo mismo han querido aplicar ahora en Siria, ¿no? Y no lo han conseguido. ¿Por qué será? Lo mismo querían hacer. ¿Por qué será? Es que ya se estaba esperando que van a hacer la misma cosa. Por eso la gente, el pueblo o incluso el gobierno ya sabía qué quieren, qué pretenden. Por eso se están resistiéndose. O sea que, como por ejemplo, que Bashar al-Assad está matando a su gente es una mentira. ¿Sabes? Ellos lo que quieren, lo que pretenden los americanos es cambiar de el gobierno, cambiar de régimen. ¿Ok? Si vosotros podríais saber cómo era Libia en tiempos de Gaddafi, ¿sabes? Cómo era el pueblo de libre, como decir, bueno, no hablamos de religión, pero me refiero, fíjate, electricidad gratis, agua gratis, fíjate, el precio del petróleo a 11 céntimos el litro, ¿vale? Para el pueblo. Podían, o sea, si alguien quería ocuparse de agricultura, le daban terreno y le daban semillas, ¿sabes? Para empezar, y luego ya pagaría un poquito de impuestos. Luego, si tú comprabas un coche, la mitad pagaba el Estado. Si comprabas un piso, la mitad pagaba el Estado. Los préstamos del Banco Nacional eran sin intereses. ¿Qué más quieres? Esto no les gusta a los americanos, porque es un pueblo relativamente libre. Ahora, libre de pensamiento, no, lo entiendo. Libre de religión, no. Pero sí libre en cierto punto de vista económico. ¿Ok? No les gustaba. Por lo tanto, ¿qué tenemos que hacer? Cambiar de régimen porque Gaddafi está matando a su gente. ¿Cómo lo han hecho? Crear un problema, esperar una reacción de parte del pueblo, o sea, provocar, como decir, una guerra civil, provocarlo, y luego, después de la reacción del pueblo, venir con la solución que ellos quieren implementar en este país. Ahora mismo está ocurriendo exactamente lo mismo en Ucrania. ¿Vale? Exactamente lo mismo está pasando. ¿Sabéis? Sí, sobre todo... Es todo problema, reacción, solución. Lo que pasó en París es exactamente lo mismo. Sí, sí. Además hay Tenemos que verlo. El despertar de la conciencia también es, perdona que te corte, sí, también es un despertar social, o sea, incluye un despertar social. No podemos separar, no, no me importa lo que hay allí fuera, yo conmigo mismo, con mi espiritualidad y me encierro. No, error. ¿Por qué? No puedes pretender que no perteneces a una sociedad si vives en una sociedad. No puedes pretender esto. Por lo tanto, no te puedes, aunque te vayas en la montaña como vivir allí solito, pero cuando caiga la bomba atómica también te matará. O sea que lo que tenemos que hacer, lo que Bashar mismo transmite es, cambia tú y sé un ejemplo en la sociedad para que otros puedan ver que si tú puedes, ellos también pueden. Esto es lo que tenemos que hacer todos. Cambiar y ser ejemplos. ¿Ok? Sí, sobre todo Sí, hay un tema muy interesante en Rumanía, lo de los montes Bucegui, cuando Rumanía estuvo a punto de dar el pistoletazo de salida,
Sí. Vinieron los americanos amenazando que les iban a invadir el terreno, toda esta historia, y sobre todo se habló en televisión. Sí. ¿Y qué pasó en televisión? Pues que intentaron sabotear el programa, vinieron órdenes de arriba, y es un tema interesante, Manuel, porque los montes de Bucegui es un tema que, si tú buscas un poco la información, verás que vino un agente X que tenía contactos con los Illuminatis, era un tío de alto rango, pero la historia siempre ha sido contada de lo mismo. Yo no sé si Steve manejará otras fuentes o conocerá mejor la historia de la que... No, realmente tendría que ponerme en contacto directo con el descubridor, pero no tengo contacto con él. En cambio, lo que está transmitido por ciertos canales que han sido también grabados en vídeo, pues esto los conozco. He estudiado un poquito el tema, tengo acceso a una página web donde está descrito con detalles lo que pasó, lo que encontraron. Y me parece que vamos a tocar este tema con David Parcerisa un día de estos y sacaremos este tema en internet. ¿Vale? Pero en realidad lo que sé es lo que mayormente saben otra gente también, porque no he tenido la ocasión de ocuparme más de esto porque estoy enfocándome en otro tema, que ahora, porque yo tengo mi propio descubrimiento en un tema que voy a compartirlo muy pronto. Pues eso está muy interesante y bueno, voy a dar paso a Manuel. Manuel, sí. Bueno, yo le voy a tirar a ver si nos da unas pinceladas de eso que está intentando hacer. ¿No puedes dar una pequeña pincelada o no? Sí, a ver, no os voy a decir aún. Solamente deciros que donde yo me enfoqué más era el tema de la Cueva de los Tallos, ¿vale? Porque he seguido el trabajo de Juan Moritz. Y también estoy en contacto con ciertos húngaros, o sea, científicos húngaros que están en el mismo tema, que han escrito libros, y también con un lingüista de Ecuador mismo, Palacios, Manuel Palacios, sí, y me gustaría muy pronto incluso organizar un encuentro entre todos para analizar una cosa que tengo yo sospecha, o no es que tenga sospecha, pero me parece que incluso ya tengo la prueba, como decir, para decir una cosa, que no lo digo ahora aún, me vais a lo respetamos, pero Steve, sobre todo hay una cosa muy interesante de este tema de la Cueva de los Tallos, es el viaje que hizo el astronauta Neil Armstrong ahí a Ecuador, y se sospecha que uno de los que le acompañaba era un agente del MI6. De eso se ha hablado mucho y sí. Claro, claro, era un inglés que también ha sido enviado por la reina, por encima, que ha hecho incluso una entrevista por separado, está grabado en vídeo, que él niega ciertas cosas, él luego explica otras cosas, que vamos, es un desastre el tío. En fin, pero ¿qué pasa? Que lo importante es que el descubrimiento que se hizo allí en estas cuevas, como decir, las tablillas doradas que encontró Moritz, con las inscripciones, con el texto que llevaba puesto, era muy parecido, o podríamos decir similar, o casi idéntica, a las tablillas doradas encontradas en el norte de Rusia, al lado del lago Onega. Si sabéis dónde está, en una cueva igual. Por lo tanto, lo que... o sea, el detalle está en que las dos series de tablillas hablan de lo mismo. Sí. ¿Okay? Las tablillas del lago Onega hay en número 86 tablillas y cuentan un cuento entre comillas, que luego más tarde diferentes lingüistas, por ejemplo, Laszlo Izsoki, el húngaro, que ha podido descifrarlos porque son escritura rúnica, ¿okay?
Eh, las mismas escrituras han sido encontradas también en unas montañas en China. Y un otro científico, Chiputei, que se llama, también ha podido descifrarlas y han coincidido con las mismas. Es decir, pero la cosa curiosa es que los símbolos también han sido utilizados, los mismos símbolos han sido utilizados en, en un pueblo más antiguo en Transilvania que se llaman, bueno, hoy se llaman los changos o los Seikei. Ahora igual no me entiendes el Bueno, no pasa acento, nada. pero bueno. Esta gente estaban escribiendo así durante siglos, ¿vale? Entonces, realmente se descifra, se crea un alfabeto, ¿sabes? Porque cada símbolo es una letra hoy, ¿vale? ¿Cómo decir? Es una fonema, si quieres decir. Entonces, es una letra, ¿cómo decir? ¿Vale? Entonces, lo que ocurre es que todo esto, la orden de las letras, son palabras húngaras. Se lee en húngaro de hoy. Esto es lo impactante. ¿Ok? ¿Cómo es posible? Y también Juan Moritz explica que en su descubrimiento en la selva de Amazonas, en Ecuador, encontró 3 tribus de piel blanca que él podía hablar con ellos en húngaro. Bueno, como dialecto, pero se entendían. Y el mismo Moritz, porque tengo las escrituras yo, eh, hace una lista de palabras que decía esta gente de Amazonas y las mismas, el significado en húngaro. Y es muy parecido, es casi idéntico. Como por ejemplo, madre, este tribu lo decía Anya, ¿vale? Madre. Y en húngaro es Anya. Padre, el tribu decía Apa, ¿sabes? En húngaro es Apa. Cambia el acento un poco, por ejemplo. Luego, los nombres que tenían, ellos tenían nombres, apellidos que el pueblo húngaro utiliza hoy, apellidos que tenemos, ¿sabes? Ellos tenían apellidos iguales. Por ejemplo, eh, la capital de Ecuador es Quito, Quito, sí. ¿no? Antiguamente se llamaba Quitus, Quitus, pero Quitus viene es una palabra compuesta de Kit, Us, y Kit significa dos y Us significa ancestro, pero en húngaro se dice Két Ős, dos ancestros. ¿Vale? Entonces, y hay más, hay mucho más, ¿vale? Entonces ahora resulta que las tablillas de allá de Lago Onega, pues Ijoki escribe, o sea, los transcribe, los explica, pero también, si me permites, dame un segundo nada más para buscar un Sí, archivo. adelante. A ver dónde lo tengo yo. Vaya, pero si Bueno, yo lo he guardado en un sitio. ¿Dónde está esto? Déjame una cosa. hoja. Que es Sí. una recopilación. Una recopilación de estas tablillas que se escribieron en nombre de las arvisuras. ¿Ok? Muy interesante, Manuel, lo que está Aquí mostrándonos el está. invitado, ¿no, Manuel? Sí, sí, La mucho. verdad es que sí. Entonces, vale, aquí con este tema, porque las arvisuras, lo que cuenta, en realidad, parece ser como anécdotas, o parece ser como fábulas, porque ha sido escrito por Pál Zoltán
Y Pal Zoltan se le conocía como un contador de, de fábulas, ¿no? Y está considerado como fábula. Pero ¿sabes qué es lo interesante? Que habla de Enki y habla de otros tantos, de Alalu y otros cuantos, ¿sabes? Ujú. De los Anunnaki. Pero estas tablillas tienen 10.000 años o más. Wow. Entonces, Talpal Zoltan, bueno, la traducción también viene de bastantes años ya que ha sido traducido, ¿sabes? Porque antes del 70 me parece. A ver, am, no sé si aparece aquí una fecha, porque veo que hay eh, el manuscrito que está guardado en un museo, ¿sabes? Y no sé si esto es una fecha que veo yo aquí, no creo que es la fecha, pero puede ser en 75, 75. ¿vale? No, espera, dice. Bueno, Y otro también veo que ha sido colaborado aquí. Solo un segundo. También hay otro escritor que está aquí, Horvat Mihai, ¿sabes? Otro húngaro, que es la historia de los húngaros, que ha escrito la historia de los húngaros en 1858, ¿sí? Y aquí hay, bueno, hay mucha cosa. Mira, tengo aquí para decirte 528 páginas. ostras. O sea que hay rollo para leer, ¿vale? Entonces, también tenemos incluso unas imágenes y que vienen de las tablillas. Y ahora resulta que no sé cómo compartir con vosotros, pero en fin. Bueno, puedes poner compartir pantalla en el botón de plus de aquí abajo del Skype y puedes compartir con nosotros, sí, Ah, sí, 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 para que los sí. oyentes lo Bueno, vean. vamos. Sí, muy bien, vamos a ver. Entonces estás. Dime si lo ves ya. A ver si. Sí, se está cargando ya. A ver, voy a buscar. Déjame. A ver si hay imagen de las tablillas. Porque si no hay aquí, estarán en otro sitio. Y entonces a lo mejor te enseño aquellos. Bueno, lo que se pueda ver es material bien conservado. Lo que pasa que allí sí que está en una página de Dan Winter y resulta que está todo explicado en inglés. ¿Ok? Bueno, me parece que aquí más al final hay unas tablillas. Mira, aquí hay una Sí, tablilla. Por ejemplo, esto es el primero que encontraron, o sea, la primera tablilla en la orden que apareció, supongo, que aparecen, según veis, aparecen formas geométricas. ¿Ok? Luego, sí, sobre. sí, Sí. luego hay otras tablillas con otras formas geométricas. ¿Ok? Sí, por ejemplo, en la primera tablilla se veía como si fuese la estrella de Belén, Sí. que aparece en la Sí. Biblia, esa estrella. Parece hasta una especie de estrella así en forma. Parece lo de la bandera de Israel, ¿no? No, También es aquellos muy. de 6 puntas. Es la De estrella seis de puntas, David. vale. De David, perfecto. Porque también es que parece mucho a la de Belén de la Biblia. Sí. Bueno, mira, te voy a mostrar la página aquella que digo. Ok. Y esto está aquí. Sí, supongo que está aquí. A ver, me voy para abajo. Vale, esta sería una escritura, ¿cómo decir? La orden
el alfabeto, como decir, ¿vale? Pero va de derecha a izquierda. Si te fijas, ¿vale? Va de derecha a izquierda porque dice A, B, C, H, D, E, E, Dices, ¿vale? Ok. Y luego las mismas aparecen en las tablillas, porque aquello, lo que acabas de ver es lo que ha sido utilizado por este pueblo de Transilvania que mencioné antes. Okay. Aquí también aparece ajá. lo de Anton Parks. Okay. Anton Parr, sí, muy hablado en estos últimos Sí, días también, por cierto. entonces, a ver, ¿dónde está ya? Aquí, muy bien. Aquí tenemos una tablilla y estas son las letras descifradas, como ves aquí más abajo, y esta tablilla tiene un mensaje. Y todas las tablillas como tal, y también las arvisuras, hablan de Sirio, hablan de Atlántida, ¿sabes? Hablan de muchos acontecimientos, ¿ok? Y realmente es fascinante para leerlo, ¿vale? Entonces, esta tablilla en sí tiene un mensaje que se lee en húngaro tal cual y significa lo siguiente: transmitimos al representante de tu sol que los representantes de dos soles somos nosotros. ¿Qué entiendes tú de esto? Bueno, se puede entender que bueno, que representan algo que No, tiene que algo ver con físico. algo espiritual, ¿no? Algo físico, pero bueno, no No, está conectado con la no, porque espiritualidad, mira, podríamos dice, decir. transmitimos al representante de tu sol. Si yo te contacto a ti, yo te digo a ti, transmito al representante de tu sistema solar, ¿vale? ¿Quién es tu jefe? ¿Quién es tu en rango más alto? ¿Sabes? Transmitimos a él que los representantes de dos soles somos nosotros, el que te habla. Es decir, ¿dónde hay dos soles? Un sistema binario. ¿Cuál es el sistema binario más cercano a la Tierra? Claro, claro. ¿Cuál es? Sirio. Mm. Sirio, A y Me B. has dejado ¿Ok? ahí, me has dejado ahí. Por lo tanto, hay algo más. En esta página de Dan Winter, incluso donde se hace esta entrevista con un científico húngaro que está involucrado en este tema, él dice que también se ha observado actividad ovni en Júpiter. Aquí están las imágenes. Júpiter, ostras. Y parece que intentan, porque las tablillas transmiten algo, transmiten una cosa muy interesante. Parece que están trabajando en convertir Júpiter en un sol diminuto, un sol pequeño. Ostras, Sí, interesante. claro. Sobre todo dicen que en Marte hay vida en Marte, se ha hablado mucho de eso, y que hay seres ya habitados ahí, hay ciudades en Marte. Se dice hasta sobre todo del proyecto Pegasus, este famoso proyecto a donde ha ido Baseago y bueno, también ha estado Obama, y se le ofreció también a la nieta de Eisenhower ir ahí, pero ella lo rechazó. Y se dice que es un proyecto secreto vinculado al Iron Mountain. Este report que es secreto, un famoso reporte que está relacionado con los viajes del tiempo, ¿no? Los viajes a Sí, Marte. lo curioso aquí en este tema del Sol o del Júpiter es que si nosotros tuviéramos dos soles en nuestro sistema, cambiaría completamente energéticamente también todo el sistema solar. ¿Me explico? Entonces parece que quieren, como decir, de alguna manera, por algunas diferentes, no sé cómo decir, tecnologías, inducir en el Júpiter una ignición, ¿sabes? Que prenda fuego, como decir, o inducir un agujero negro o algo como el mismo Sol que se convierta en un Sol. ¿Me explico?
Y entonces Sí, sí, realmente, sí, perfectamente. realmente nos podría beneficiar en absoluto, ¿sabes? Nuestro sistema solar también a la Tierra, también a la vida de la Tierra, en la Tierra. Esto sería, por ejemplo, eh, la edad de oro, con otras palabras, porque si hay mucho sol, mucha luz, mucha energía, entonces imagínate, ¿vale? Y realmente aquí Sí, sí. habría que leer todo este artículo porque dice cosas muy importantes, ¿sabes? Perfecto. Manuel, ¿tú qué opinas sobre lo que ha expuesto aquí el invitado por ahora? Porque, bueno, ha hablado de temas muy interesantes y, bueno, esto, lo que ha comentado antes, bueno, yo pensaba que tenía que ver con lo Claro, nos hemos espiritual y, bueno, enrollado. Se ha tiene que ver desviado, más se ha desviado el tema. con lo físico. Pero no pasa nada porque de eso se aprende, de las cosas nuevas se aprenden y esto es una cosa nueva que estoy aprendiendo, muy interesante y para eso están las experiencias con los invitados. Manuel, adelante. Bueno, pues eso, que está muy bien, los datos son muy interesantes, pero nos desviamos un poquito de lo que es el verdadero, la esencia de todo esto, que es el despertar de la conciencia de cada uno de nosotros. Ujú. Porque eso sí que va a hacer cambiar la realidad. Tener muchos datos que son ciertos y que están ahí, que aportan cosas, está bien, pero el despertar vendrá de cada uno de nosotros, Sí, sumando, ¿vale? Y entonces a partir de ahí la realidad va a cambiar. Y todos estos datos ya están dentro de nuestro interior, en nuestro ADN, ya están archivados, que están escondidos y lo vamos sacando al exterior desde el interior, pero lo que hay que hacer es sacar la fuente de luz que tenemos dentro y a partir de ahí la realidad nuestra cambia y el paradigma Sí. de la humanidad cambia. Y eso es de claro. lo que eso es de lo que se Yo trata. creo, En el yo fondo, que creo, yo voy a la raíz, ¿vale? Las ramas están bien, pero la raíz es la esencia de todo el árbol. sí. ¿Eh? Yo lo que también pienso además que cada una cosa, tanto físicamente lo que está ocurriendo en el sistema solar, si tratamos este tema, o tanto espiritualmente el humano, las dos cosas están relacionadas. O sea que Claro. tenemos una correlación con todos los hechos, con todos los aspectos de la existencia en nuestro sistema solar, tanto espiritual como de conciencia, como energético, como de tecnología también, y si queréis hablar de contacto extraterrestre también. O sea que todo está correlacionado. Pero cuando entramos desde la raíz, ¿vale? Sí, Todo eso ya se aclara de golpe. ¿Me explico? Es que, como sí, decirte, es así como es, que así es. ya lees el libro entero. Entonces lo que Sí. estamos haciendo ahora es abrir hojas, pero inconexas. Que si son hojas Ya. separadas de todo el libro, entonces no, Ujú. no te queda el libro entero. Entonces yo digo, oh, vamos Así a es. coger, vamos a coger el libro y Y ya poner vamos a. orden, atar los cabos. Exacto, poner cada hoja en su sitio, ¿me entiendes? Para que lo leamos bien. Y entonces ahí es donde nosotros como humanidad en este momento, creo que sí que viene esa edad de oro, pero es porque cada uno de nosotros tenemos que despertar y automáticamente los que están alrededor, ese espejo que decías tú antes, se multiplica y también cada uno empieza a buscar sus propias respuestas que se Claro. suman a ese punto de la ecuación y la ecuación Así es. cambia, ¿vale? Pero que Sí. decir, ese es el trabajo de cada uno de nosotros en nuestro interior para luego ver en el exterior lo que está pasando ahora, por ejemplo. Pues Ya. hablábamos de la política que está cambiando, estamos viendo a esos corruptos que antes eran dioses dentro de nuestro mundo y se está viendo que son pobres diablos, ¿vale? Esa pobreza que tenemos muchos y que no hemos llegado a esa riqueza que nos merecemos, Ya. pero porque nuestro propio espejo no deja llegar a ese punto. Es decir, tenemos que despertar nosotros, a partir de ahí empezamos a dar al resto que empiece también Así a, es. a- a moverse. Entonces yo por eso voy ahí, es decir, estoy de acuerdo contigo, me encantan estos temas, también los leo, los miro, intento divulgar para que la gente empiece a ver algún ovni que otro, más que nada, no porque vea el ovni que es lo de menos, sino para que empiece a buscar respuestas, y esto existe, entonces empiece a buscar dentro de su interior el por qué hay eso ahí. Y el por qué no lo ha visto, o por qué hay esto, o por qué lo otro que le Muy decían y bien. no lo creía y de repente. Entonces yo creo que la manera es que hoy en día sí que hay mucha gente que estamos más o menos informadas. Y nuestro deber Sí es hay. empezar, sí, ¿vale? Es decir, habrá un punto de inflexión que a la que haya un grupito más amplio, será como un cambio cuántico, que es decir, todos los demás van a despertar de golpe porque es Ujú. como que nuestra energía
se está funcionando, es decir, se está moviendo. Y entonces esa energía también le llega a esa gente que aunque no quieren despertar, no le va a quedar más remedio que despertar porque esa energía les está llegando. Claro Esa que sí. vibración global. Entonces yo sé que tú sabes mucho de eso y que además das conferencias muy buenas y yo te escucho aquí a través de internet, que tengo ganas, ya sabes tú, de conocerte en persona y hablar de estas cosas, pero que eres un gran comunicador, que lo comuniques a nuestra audiencia. Es decir, que lo hagas de una manera como hablábamos antes, como la película esta de fotograma a fotograma, pero que en el fondo Sí, la película, el principio y el final ya está escrito. ¿Vale? En una película, pongamos ya, está escrito. Nosotros vamos claro, viendo fotograma por fotograma, así ¿vale? es. Pero en verdad, la película ya está dentro de la bobina, ya se creó. Alguien la imaginó, alguien la filmó y alguien la puso Sí, dentro de esos fotogramas. Así ¿Eh? es. Entonces lo que se trata es de darnos cuenta de que no tenemos que ver la vida de fotograma a fotograma, como la estamos viendo ahora, que ya nos hemos dado cuenta que podemos dar esos saltos en el tiempo de los fotogramas y utilizar eso para el bien común de todos nosotros. Entonces yo entraba ahí un poquito con lo del ego, de Ujú. educar a ese ego, que es el que nos han enseñado en ese software mm, contaminado, donde todos miramos para nosotros sin darnos cuenta que al mirar al exterior y al ayudar al resto, el resto también te va a ayudar a ti. Por lo tanto, vas a ser mucho más feliz echando una mano a todos los demás en vez de, como nos han enseñado, a ser egoístas para que un grupito nos pueda manipular. Ya. ¿Vale? Porque sí, como todos sí, miramos sí. para nuestro yo, ¿qué pasa? El otro hace lo mismo. Entonces todos a ver quién es más competitivo. Y lo que hay que dejar es de ser competitivo para ser más altruista, más amor incondicional, como decías tú. Y a partir de ahí, los demás van a mirar por ti. Por lo tanto, no va a ser tú solo el que mires por ti, sino va a ser el resto, a que tú mismo estás mirando por el resto. Entonces, la suma de todos nosotros va a hacer esa edad dorada. Independientemente que hayan dos soles o hayan tres, hay millones de soles, Así es, así es. ¿vale? Pero es decir, todo Ujú. empieza desde nuestro interior. Y ese despertar es el que nos va a hacer entender todas esas páginas que están ahí, que están muy bien, pero que están desatadas. Y entonces tenemos que ir al fondo, que somos nosotros. Entonces yo sé que tú eso, por eso me interesa esa entrevista contigo, más que nos expliques de los reptilianos que están ahí y que quiera Ya. saber, pues puede ver a parcerisas o puede ver a un montón de gente que se dedica a eso. Es decir, tú que vas más a la raíz y que has leído a grandes pensadores y a grandes sabios, es decir, que podamos llegar a ese noveno nivel, que no han llegado todos. Hay mucha gente que ha llegado a lo mejor a un octavo, ¿vale? Porque hay gente, pero al No, noveno no, no, llegan no. a... No, no, no es así. Perdona que te corte, pero Sí, sí, luego, yo estoy porque equivocado, no muchas es, cosas. no, los niveles de la conciencia que te he dicho 9, no es que alguien haya llegado allá, lo es, ya lo eres, todos lo somos, Sí, tenemos este nivel sí, inconscientemente. pero no lo percibes. Ah, Desde esta realidad no ya, lo percibes. Es decir, para llegar a ese noveno hay muy poquita gente desde esta conciencia que ha llegado a ese nivel y por lo tanto es los que decíamos que han hecho el cambio, los grandes cambios, que después lo han transformado en religiones o ¿vale? Los grandes profetas sí, han llegado a ese nivel y han hecho esos milagros que para nosotros son milagros, que no son milagros, que son cosas que sí, podemos hacer todos nosotros, ¿vale? Que algunos ya lo hacen hoy en día, que hay grandes curanderos o gente que vidente y gente que tiene unos dotes, que las tenemos todos, pero que ujú, no las tenemos desarrolladas. Lo que se trata es de llegar a esa fuente, desembozar eso que nos manipula, ese virus, eliminar ese virus, y a ujú, partir de ahí nosotros ser conscientes de que podemos hacer lo que nos dé la gana a todos, porque además no le daremos importancia a nada, porque como seremos todo y podemos hacer todo, no vamos a tener ese egoísmo, ese ego que tú exacto, decías. Lo vamos a educar de tal exacto. manera que en el momento que tú desees algo, digamos material, entre comillas, que es lo que la gente hoy, el parámetro que se mira, pues no le vas a dar importancia a llevar un Ferrari o llevar un 600 si necesitas, porque en cada momento utilizarás lo que realmente necesites. Claro, Entonces no tendrás ningún sentido material y ahí es donde hay el despertar, cuando no hay ese materialismo, esa destrucción de nuestra madre tierra, que es parte de nosotros, que la sí, estamos mal, y a partir de ahí no habrá gobernantes que puedan hacer eso con estos países como están haciendo ahora. Es decir, por eso voy claro, a esa raíz. A partir de que nosotros despertamos toda esa porquería de software, digamos, de seres contaminados egoístamente, van a desaparecer porque no va a tener razón de ser. Es decir, no va a tener sentido el que alguien sea egoísta cuando el claro, resto, cuando el resto es altruista, porque no claro que encajará. sí.
Entonces no le queda más remedio que cambiar, porque la telepatía será evidente y entonces no habrá mentiras, porque nadie podrá mentir, porque será Así descubierto. es, así es. ¿Vale? Por Entonces otra parte, por eso, por perdona, otra parte, voy ahí. será, por otra parte, será posible aplicar el sistema de economía basado en recursos. No Claro, existirá Sobre, dinero, claro. que Cierto. lo Es que que hace los seres, poco que he hablado de este tema. estos seres más avanzados de otros planos que nos visitan, digamos, o del propio plano nuestro físico, es decir, cuando llegan aquí nos ven como críos, porque todavía estamos eso, peleando por el No, chupachú. no, no, no. Perdona que te interrumpa, no estoy de acuerdo. Según Bashar, dice que nosotros, los humanos, no estamos en la cuna de la humanidad, no somos como críos. Estamos haciendo nuestro máster, porque nos llaman los masters o los maestros de la limitación, Bueno, de la limitación ¿vale? puede ser. Y justamente él explica que últimamente en estos años hay tanto crecimiento en el número en la población, número de personas en la población, porque cada vez más almas o más espíritus quieren encarnar en este plano para tener justamente esta experiencia que va a ocurrir dentro de poco. O sea que ahora mismo estamos muy cerca de un salto, como decir, salto de conciencia, que es por eso que han venido, quieren encarnar muchos almas cada vez más, como sea, aunque seas, como decir, nacer como minusválido, por ejemplo, ¿ok? Pero nacer para tener la experiencia humana del despertar, ¿sabes? Es así, es así. Y si realmente nosotros somos los maestros de la limitación a través de nuestro sistema de creencias y muchos seres extranjeros, Sí, 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 bueno. extraterrestres, nos miran con envidia. Nos miran con envidia y con muchísimo respeto porque conocen el sistema que tenemos. Y a pesar del sistema que tenemos, quiero decir, date cuenta, ellos no tienen las limitaciones de las creencias, por ejemplo, o muy, según diferente raza, muy bajas, muy básicas, muy casi nada, lo pueden superar con facilidad. Pero según Bashar dice que nuestra raza aquí en esta tierra, en este planeta, es algo especial. Nosotros somos especiales desde el punto de vista de que a causa de la combinación genética que tenemos, nos resulta difícil crear un despertar o alcanzar, lograr un despertar a causa del sistema de creencias. Por esto nos limitamos, nos autolimitamos, ¿vale? Pero cuando lo logremos, será un salto tremendo, como decir, hacia la luz, ¿sabes? Como efecto tirachinas, como decir, si yo cojo un tirachinas y tiro atrás poco, suelto la piedra, volará poco para adelante, pero cuanto más atrás tiro y lo suelto, más lejos y con más Sí, sí. velocidad irá para adelante. Es decir, cuanto más denso, más, sí, como dijo él, más en el fondo esté en la oscuridad, ¿sabes? Cuando haga el salto, más lejos y más dentro de la luz voy a saltar. ¿Cómo sí. decirlo así? Sí, sí, es así, es así. ¿Vale? Entonces, bueno, efecto tirachinas, ¿qué dice? Entonces, en realidad, nosotros humanos vamos a crear algo único en el universo, algo que nunca antes ha ocurrido. Es la primera vez que ocurre algo así, ¿sabes? Un ser autolimitante, ser capaz de autosuperarse y despertar no solamente conscientemente desde la conciencia, sino incluso también genéticamente, ¿sabes? Es algo que nadie lo ha hecho, como decir, ninguna otra raza no lo ha hecho de esta manera. Es decir, que los demás lo tienen muy fácil, todo lo tienen muy fácil, todos son energéticos y con tecnología super ultra moderna que nosotros ni siquiera podemos imaginarnos.
por lo tanto lo tienen fácil, ¿sabes? Energía al alcance de todos, y nosotros no. Nosotros nos autolimitamos, tanto físicamente como espiritualmente, como intelectualmente. Es decir, cuando nosotros realmente logremos un salto a un nivel global, es cuando realmente nosotros vamos a lograr nuestro sitio en el universo, un sitio que lo merecemos, bien merecido, como decir, y es como si fuera una evolución desde el Homo sapiens al Homo galáctica. Sí, sí, sí. ¿Me explico? Y esto está ocurriendo ya. Está ocurriendo a pasos lentos, pero seguros. Entonces lo que está ocurriendo es que nosotros, nuestro ser, como también decía Manuel y como dices tú, Steve, está desarrollando a poco un despertar importante, es decir, a base de que el ser humano también se vaya conociéndose a sí mismo y también vaya conociendo a otros seres, ¿no? Porque esos seres, Claro, si sí. nos envidian, entonces eso ya nos da a entender que nosotros podemos dar un cambio en la historia de 180 grados máximo. Así es, como... Lo pasa que el término envidia está mal Y utilizado. envidia sana, perdona. Envidia Sí, sana. vale. Bueno. Vale, para no llevar confusión a la audiencia. A ver, Eso solo lo tenemos nosotros. seres evolucionados, te voy a decir una cosa. Los seres evolucionados que están observando, para decir, porque sí, están observando los acontecimientos, están esperando el momento, ¿sabes? Ellos tienen, o sea, porque decimos evolucionados, tienen un nivel de amor impresionante. Sí, señor. ¿Vale? Un respeto hacia el libre albedrío, hacia el amor, hacia el altruismo impresionante. Es que no podemos ni siquiera concebirlo. ¿Vale? ¿Por qué? Porque fíjate, para que nosotros podamos saltar desde la identidad que tienes en este plano, es decir, tú quieres llevarte tu identidad más allá, en otras dimensiones, sin tener que morir, ¿ok? Sino que tú desmaterializas tu cuerpo y te vas a la quinta dimensión, por ejemplo. Tenemos que conocer un poco también las dimensiones que son como son. Realmente son rangos de frecuencia, ¿ok? Como igual en la tercera dimensión tenemos rangos de frecuencia y una estructura tridimensional. Pero en realidad son 4 dimensiones aquí porque también tenemos el tiempo. Tenemos físicamente de espacio, tenemos 3 dimensiones y 1 de tiempo. ¿Ok? Entonces, realmente cuando nosotros queremos irnos a la quinta o a la cuarta incluso, en la cuarta es aún una dimensión bastante baja de vibración, que aún existe dualidad en la cuarta. En la quinta ya no. Pero para estar en la quinta, tú no puedes estar en la quinta si tú no regulas tu frecuencia para poder existir en la quinta. Es decir, que tú solamente puedes existir en la quinta si tú tienes una frecuencia muy elevada, donde no existe el miedo, no existe el odio, no existen otras emociones que vienen del miedo, por ejemplo, ¿sabes? Es decir, que tú necesitas amar, tener la frecuencia del amor que es muy elevado para poder entrar en la quinta dimensión. Si no, no podrás, te quedas atrapado en la cuarta, por ejemplo. ¿Sabes? Así es. Sí. Pues sí, la verdad es que sí, ¿eh? La verdad es que lo que hemos ido hablando da a entender de que no solo es Steve, es que ya es un sector, como Steve también, que está haciendo un trabajo impresionante y de verdad es fantástico, porque mucha gente piensa, pero ¿cómo es posible que una persona como personas como nosotros, ¿no? Que estemos aquí en casa y que estamos mirando cosas del internet, ¿no? Porque la gente piensa que nosotros somos gente que estamos todo el día, pero realmente antes de que hagamos eso, tenemos que pasar por una serie de experiencias a través de la mente. Claro, porque no es fácil, eso no es muy fácil. Y mucha gente tiene ese despertar o por ver ovnis o platillos volantes o por tener experiencias con lo espiritual. No sé si, Manuel, lo compartes eso o crees que se podría decir.
cada uno tiene su forma de despertar. Sí. Y la forma más normal es pasando mucho sufrimiento, pasando cosas muy oscuras, donde te lleva a empezar a darte cuenta que existe ese nuevo paradigma. Bueno, también. Te lleva, ¿vale? Sí, Pero sí. normalmente es más pasando por la oscuridad para llegar a la luz. Pero, Siempre se dice que para antes de salir el sol es cuando la noche es más oscura. pero una cosa, ¿Vale? una Es lo cosa. que decía el tirachinas, es el mismo ejemplo, pero diferente. Muy bien. Sí, pero Manuel, antes de todo, sobre todo, casi la gente que ha hablado siempre se basa en experiencias a lo espiritual o que han tenido experiencias cercanas a la muerte. Pero para llegar a lo espiritual tienes que haber pasado algo. Y una experiencia traumática llegando al punto de la muerte es una experiencia oscura donde tienes que llegar a pasarla. Entonces todos son experiencias normalmente negativas. Puede haber alguien, no sé, eso yo ya no Claro, lo desconozco. es también, por ejemplo, una teoría bastante vieja, es decir, para que la humanidad despierte necesita estar al lado del precipicio, Claro. ¿vale? Porque es un detonante, necesitamos un detonante para que nosotros podamos despertar a algo, ¿sabes? Entonces, hay una serie de detonantes que incluso aquí un colega de Barcelona, Pepón Jover, Oh, pero Bon Jovi, sí. sí, es que no sé exactamente cómo se pronuncia su apellido. Perdóname. No pasa nada, hombre, perdona estás, hombre. Pues nada, él explica este tema de los detonantes muy profundamente y me encantó su visión o su teoría. Entonces, en realidad, necesitamos ciertos detonantes para empezar un camino, como decir, empezar el proceso en sí. Pero el mismo proceso de despertar también varía de persona a persona. Puede ser lento, puedes ir asimilando poco a poco ciertas informaciones, o puede ser de repente, repentino, de golpe, como pasó conmigo, por ejemplo. Y cuando ocurrió conmigo, por ejemplo, yo he sufrido bastante, porque he tenido un choque emocional. Entonces luego tenía que asimilar todo de golpe, o sea, todo, toma, ya, aquí está, lo querías, toma. ¿Vale? Pero resulta que cuando das un salto así de conciencia, es que puede pasar en un año, pegar un cambio, pero impresionante, vamos, que nadie más te reconoce. Los amigos, por ejemplo, la familia, no te reconoce nadie. Que decir, ¿qué pasó contigo? Cuando ayer aún te gustaba hacer esto, te gustaba hacer aquello, y de repente ya no te gustan hacer cosas que eran habituales para ti. ¿Por qué? Porque se han convertido en ilógicos, ¿cómo decir?, sin sentido. Por ejemplo, seguir yendo a la discoteca, por decir, ¿no? Para mí ya ni lo puedo pensar. No me llevarías, ¿sabes? Entiendo. No, por ejemplo, hablando de discoteca, porque justamente ahora iba a mencionar una cosa importante. No sobre la discoteca, sino que la élite, para tenernos controlado, el alcohol es un medio que a ellos les favorece, sobre todo porque ahí ya no reaccionan, o también está la droga, y con esos dos métodos aún siguen teniendo esa ventaja. No sé si estáis... Pero no solamente el alcohol, sino otras tantas cosas dañinas que además están fomentadas, como el tabaco también. Lo que pasa es que sí, ponen impuestos sobre el tabaco, impuestos sobre el alcohol, ¿qué más da? Pero está fomentado además que consumas, el ocio, bares. Tú vete al pueblo, cuenta los bares que hay. Siempre hay gente en los bares. Aunque los que están en los bares no tienen un duro, no tienen trabajo, no tienen ni siquiera ayuda social, pero están en el bar tomando. Eso sí es verdad. ¿Por qué? Porque están condicionados para hacer esto. Tampoco es su culpa, no es culpa de nadie, es culpa de condicionamiento, ¿vale? Entonces, esto es lo que hay que darse cuenta, que existe un condicionamiento que a mí me condiciona a hacer algo que no me conviene, pero no me doy cuenta que no me conviene, no lo sé, no lo veo. Por lo tanto, es lo que necesitamos hacer, apoyarnos uno al otro para mostrar, oye, pero date cuenta qué estás haciendo, ¿sabes? Esto es el trabajo que tenemos que hacer todos los que hacemos este tipo de trabajo. Sí, pues sí, bueno, Manuel, te doy... ¿Sabes? Sí.
Te doy paso, Manuel, si quieres decir ya algo ya por último o tienes que comentar algo más. Bueno, que yo quiero hacer otra entrevista más con Sí, él ha sido también fantástico. Las que y hablar, queráis. y hablar de lado espiritual. Más fundamentalmente no para nosotros, pero sí para la audiencia, que yo sé que él sabe explicarse muy bien y que sería muy interesante que la gente escuchara lo que tiene que decir, independientemente de todo lo que hemos hablado hoy, que ha sido muy interesante. Sí, Si, sobre todo ya por si me un... Sí, permitís, adelante, adelante. no, si me permitís solo mencionar que para cualquiera que tenga interés en, como decir, en avanzar mucho más rápido en este despertar o con pasos más grandes, pues tiene a su disposición mis cursos, mis talleres. Ya conocéis que estoy transmitiendo bastante. Lo que pasa que un curso no se puede transmitir de repente en una entrevista porque es muy largo. Yo tengo un curso de 100 sesiones, 200 horas. ¿Vale? Sí, 200 horas que más o menos es un año. Durante un año, 2 veces por semana, hacemos sesiones por la noche y ya tengo dos grupos, en realidad, dos grupos que acuden y estos grupos ya han tenido resultados, ¿sabes? En su vida real, su vida personal, cambios espirituales, cambios de conciencia, cambios en su estatus, ¿cómo decir?, social, por ejemplo, cambios en su abundancia, por ejemplo, o en salud, ¿sabes? Cada uno ha tenido algún tipo de mejora. Entonces, solamente deciros, animaros eh, que si queréis, contactad conmigo y si me permites también deciros que ya está listo, preparado el taller de Las Palmas de Gran Canaria el 7-8 de febrero y aún estáis a tiempo porque aún quedan plazas. Si queréis apuntaros, los que viven por ahí, pues podéis venir a apuntaros, me buscáis y os apunto, reserváis la plaza y ya está. Nos vemos allí. Y, y también otro taller en México, en Guadalajara, el 14-15, 2 días, 14 y 15 de marzo. También quedan plazas y también me podéis buscar para pedir información y también reservar las plazas. O sea que lo que pasa es que tendríais que pensarlo los que realmente quieren participar, que no pierdan el tiempo porque las plazas son limitadas. Y si venís el último día, pues no habrá plaza, ¿vale? Porque ya está bastante amplio el grupo, como decir, ¿vale? Y solo decir esto, que cualquiera puede solicitarme los cursos o talleres. También tengo talleres grabados en vídeo que hemos hecho online. Ah, por cierto, también está preparado un taller online también por un webinar mitades de febrero, ¿sabes? También se puede hacer a través de online, como decir, por el ordenador, como decir, ¿no? Y si no, porque si no puedes acudir a alguna ciudad, ¿no? Pues entonces podemos hacerlo online, ¿de acuerdo? Pues fantástico, Steve Loxer, desde Castellón. Sobre todo agradecerte que hayas estado hoy aquí, sobre todo a Manuel, nuestro colaborador, ya habitual, como siempre digo, porque me encanta decirlo, porque Manuel siempre está aquí al pie de cañón conmigo. Y nada, pues te pueden encontrar en Sí, otra Facebook cosa también, que, ¿no? si me permites, me he enterado, Sí. según me he enterado, que tú estás en Sevilla, ¿sabes? Y aún no he Sí, estado yo en Sevilla para hacer un taller y si alguien se anima a organizar un taller, con mucho gusto, con mucho amor, iría a Sevilla también. O sea que no hay ningún problema. Podemos, porque la verdad que no pues conozco ningún organizador allí mismo, local, ¿sabes? Y por eso no he podido contactar, pero hay otros que, por ejemplo, en Ciudad Real ya he estado, en Cádiz, en Badajoz también, en Barcelona también, y aquí en pueblos más pequeños, en Logroño también he estado. O sea que eh, adelante si alguien quiere, ¿cómo decir?, ofrecerse para organizar un taller en Sevilla, pues también adelante. Y sí, pues para contactar conmigo, buscad mi email es
física de la creación, todo junto, @gmail.com. Mi página web es lo mismo, o igual, www.fisicadelacreacion.com. Y en Facebook me encontráis como Steve Loxe, pero también pondremos el link aquí en el vídeo. Sí. O buscad el grupo, no la página, el grupo Spirit Science, como en inglés, ciencia espiritual. Bueno, pues nada, pues ya por último despediros a los dos. Muchas gracias tanto al invitado Gracias Steve a Loxe vosotros. desde Castellón, España, y Manuel Pitarch desde Un abrazo, Barcelona también, un abrazo a los por dos. dar ahí. Pues nada, muchas gracias. Y ya por hoy despedimos el programa con estos dos personajes muy buenos, la verdad, tanto Steve, tanto Manuel, que nos ayudan de vez en cuando, y sobre todo Steve, que hoy ha dado una charla, una entrevista magnífica, y Manuel siempre estando ahí ayudándonos, como siempre lo decimos. Ya por último, despedir el programa. Muchas gracias, chicos, nos vemos en próximos programas de CSIC. Un abrazo. Hasta la próxima. Un abrazo. Gracias.